propiamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que goza de las resoluciones tanto del subconsejo de la Escuela de Filosofía como del consejo directivo de la Facultad de Humanidades. Por lo tanto, esta es una actividad oficial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a llamar entonces para que den las palabras de bienvenida de manera formal en nombre de la Escuela de Filosofía al director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio. Bien, buenas tardes a las autoridades universitarias aquí presentes que nos honran con su presencia. Buenas tardes al maestro Danilo Pérez, autor del texto que hoy ponemos en circulación. Buenas tardes a nuestros distinguidos profesores y profesoras que siempre dicen presente en todas nuestras actividades. Realmente en nuestra gestión no nos podemos quejar, hemos hecho muchas actividades y todas han sido exitosas. Buenas tardes a nuestros estudiantes que representan el porvenir de la nación dominicana. Buenas tardes a nuestros invitados especiales cuya presencia enriquece este evento. Este es un libro extraño, ha traído gente de todos los sitios. O es quizá que hay una variable extraña en la puesta en circulación de este libro. En nombre de la Escuela de Filosofía, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en el mío propio, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el constante respaldo a nuestras actividades. Nuestra escuela se distingue por un dinamismo no solo en la enseñanza, sino también en la producción intelectual. Un alto porcentaje de nuestros profesores, de nuestros maestros, no se limitan a la labor exclusiva de enseñar, sino que también se dedican activamente a la investigación y a la escritura, contribuyendo así al desarrollo del pensamiento filosófico en nuestro país. El 5 de marzo, hace una semana, ¿verdad que sí? Estuvimos aquí en este mismo espacio celebrando con éxito, un éxito rotundo, 4 horas de debate, la segunda Olimpiada de Filosofía, maestro Tomás Nova. 14 estudiantes de filosofía algunos y no de filosofía de otras carreras subieron a este escenario y pasamos 4 horas escuchando a esos muchachos debatir sobre las obras que habían leído. Pero ayer, 11 de marzo, presentamos el libro de Introducción a la Filosofía del doctor Camilo Matos de León. Creo que está por ahí. Camilo, ¿dónde está? Vamos a darle un aplauso a Camilo, señores. Y hoy estamos reunidos aquí para celebrar la puesta en circulación de un excelente texto. A propósito del texto, profesor Danilo, alguien que me visitó en la oficina hoy me dijo: ¿y qué de nuevo puede traer un libro de filosofía después de Lusitario? Digo, no, espérate. Lo primero es que él lo ha concentrado del 1930 al 1961, esta primera entrega, pero eso no se queda ahí, sino que Danilo Pérez, desde que nosotros llegamos a la escuela, se nos acercó a través del profesor Minaya y colocó en nuestras manos un valioso tesoro que contiene los libros de Andrés Avelino en un formato digital que nosotros inmediatamente subimos a nuestra página de la Escuela de Filosofía y ya tiene miles y miles de consultas. 10 textos de Andrés Avelino están en línea, pero también nos entregó los 5 números de la Revista Dominicana de Filosofía que se produjeron del 1955 al 58. También lo digitalizamos y lo pusimos a disposición de todos los investigadores.
Eso está ahí en la página de nuestra Escuela de Filosofía. Hoy nos reunimos aquí a la puesta en circulación de un texto, de un excelente texto del maestro Danilo Pérez, Escritos filosóficos de la República Dominicana de 1930 al 1931. Un periodo que, como bien lo dice él en el texto, ha sido un poco ignorado precisamente porque se trata de la era de Trujillo. Como si en la era de Trujillo no se produjo algo que sea digno de ser conocido. Los pueblos que no conocen su historia o que niegan parte de su historia simplemente porque la encabezó, qué sé yo, una dictadura como en España, que algunos españoles pretenden negar que España fue un imperio, cuando eso es parte de su historia. Y los pueblos que actúan de espalda a su historia no tienen posibilidad de mantenerse en el tiempo. Entonces creo que este libro representa una valiosa contribución a la investigación filosófica en la República Dominicana al identificar, recopilar y publicar las fuentes originales fundamentales para de nuestro quehacer filosófico, lo cual facilita la labor de investigación. De hecho, hay un muchacho, un estudiante de filosofía nuestro, no sé si está por aquí, que precisamente porque los textos están disponibles, se ha dedicado a estudiar el pensamiento de Avelino, y según las palabras de Julio Minaya, es un excelente expositor que luego tendré una actividad con él. Recibimos con entusiasmo este importante aporte del maestro Danilo Pérez y los alentamos a continuar con la labor que, según sus propias palabras, se impuso desde la época en que era estudiante. Él dice que notó ese vacío que hay en la bibliografía dominicana, no hay facilidad para los investigadores y, según promete, nos va a seguir alimentando con nuevos textos. Así que démosle un aplauso y recibámoslo con beneplácito. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio. Agradecemos la presencia del insigne periodista de larga data, Carlos Julio Félix. Gracias por estar aquí con nosotros. También agradecemos a los profesores Israel Peralta, Oscar Vázquez, al doctor Luis Camilo Matos, que ya fue mencionado hace un momentico, y a los dirigentes estudiantiles como Rafaelito Valenzuela, el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, como a Joel Jiménez Aguerrido, dirigente estudiantil de nuestra universidad. Y agradecemos también la presencia del doctor urólogo Willy Rodríguez. Gracias por estar presente. Vamos a pasar entonces ahora a lo que sería una especie de preámbulo del plato fuerte, que es a la presentación del libro Escritos filosóficos de la República Dominicana del periodo 1930-1991, de la autoría del licenciado Danilo Pérez. Para ocupar el micrófono vamos a llamar al doctor Alejandro Arbelo. Al inicio de un formidable ensayo que escribió Américo Lugo acerca del libro Cuentos Frágiles de Fabio Fiallo, que vio la luz en 1908, dice que el nacimiento de un libro debería celebrarse como el nacimiento de un príncipe. ¿Y qué decir si en lugar de un príncipe, como ha dicho el maestro Eulogio Silverio, acudimos en la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la escuela, el departamento de filosofía más viejo de América, al nacimiento de dos príncipes? Los libros hay que hacerlos circular, hay que ponerlos en circulación, porque el libro que no circula hunde en el anonimato a su autor.
Y justamente para concelebrar el nacimiento de este príncipe, escritos filosóficos de la República Dominicana durante el periodo 1930-1961, una obra significativa, como ha quedado entrevisto, nos hemos convocado en esta tarde. ¿Por qué es significativa esta obra del profesor Danilo Pérez? A mi ver, tiene cuatro aspectos que la convierten en un referente de la historia de las ideas en la República Dominicana. Lo primero es que es como una suerte de acercamiento fenomenológico al fenómeno, al asunto que estudia, el pensamiento filosófico del 30 al 61. Y como es un acercamiento fenomenológico, es decir, haciendo tabula rasa de lo sabido y de lo dicho, aunque él dialoga con algunos autores que se han referido al tema de la filosofía durante ese periodo, específicamente, por ejemplo, con Armando Cordero, Isaías Baer, con Orlando Pío, que publica un libro acerca de la filosofía de Andrés Avelino, subtitulado Filosofía y Dictadura. Es un libro que le permite, o sea, ese acercamiento fenomenológico, como poniendo entre corchetes esquemas y saberes previos, le permite hacer descubrimientos que no serían posibles si él se hubiera acercado a su objeto de estudio, cargado de presuposiciones de trasfondo. Y uno de los descubrimientos que hace Danilo Pérez es que en ese periodo la filosofía, el quehacer filosófico dominicano, llega a lo que él denomina el proceso o a la etapa de su normalización. La noción de normalización es una noción de Francisco Romero, un filósofo argentino, que plantea que la filosofía en América Latina llega a un momento en que toma como independencia, que encuentra el argumento de su propia voz, cuando ya no es ni pensamiento propiamente europeo, colonial, sino que comienza a ver con ojos propios, con mirada certera, la realidad que tiene ante sí, que es la cuestión americana. Eso parecería que no es significativo, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque con esta mirada, Danilo nos invita a ver con otros ojos la producción del pensamiento filosófico en la República Dominicana, porque parecería que la filosofía es un quehacer abstracto, un quehacer que no tiene, que tiene poco que ver con la realidad, pero si nos detenemos un poco, sí tiene manifestaciones prácticas, muy prácticas. Por ejemplo, esa mirada nos permite ver desde una perspectiva distinta algo que es una beta del pensamiento práctico, cotidiano dominicano, que es lo que se ha dado en llamar el gran pesimismo dominicano. El gran pesimismo dominicano tiene múltiples manifestaciones en la lengua natural de los dominicanos. Por ejemplo, cuando un dominicano dice, eso está hecho por los blancos, es que esto viene de fuera, es que este es el único país del mundo en que está haciéndose eco precisamente de una manifestación filosófica que es la manifestación del pensamiento del gran pesimismo dominicano. Hay una anécdota de Nicolás Sánchez, el papá de Francisco del Rosario Sánchez, cuando él comenzó a interesarse en los asuntos de la independencia. Se cuenta que él, a la altura de la Puerta del Conde, lo alcanzó un día que iba el patricio para una reunión y como parte del proceso de convencimiento para que se alejara de ese movimiento, le dijo, oye, Francisco,
será país, pero nación nunca. Y a lo largo de la historia dominicana, esa falta de fe en los destinos de nuestro país, de nuestro Estado-nación, se ha replicado a veces de manera teórica y a veces también en la lengua, en el lenguaje natural de los dominicanos. Esa actitud que forma parte de la mentalidad del dominicano nos coloca en situación de desventaja, por ejemplo, cuando tenemos que hacer negociaciones con otros estados, firmar acuerdos que pueden ir desde la firma de un acuerdo de libre comercio hasta el tratamiento del problema que se ha dado desde el Estado Dominicano al canal del río Masacre o Dajabón. Y tiene también un correlato en el plano de la lengua, de lo que ha llamado el escritor Morillo en su libro Lengua y Nación, el complejo de inferioridad lingüística de los dominicanos. Los dominicanos, por ejemplo, tendemos a querer aprender otras lenguas, aún so pena de descuidar el cultivo de la propia. Por ejemplo, en los años 90 se decía aquí que el que no supiera hablar X lengua en el 2000 sería considerado prácticamente como un analfabeto. Eso es una expresión del complejo de inferioridad lingüística, porque nuestra lengua juega un papel performativo de nuestra mentalidad y de nuestro modo de instalarnos en el mundo. A propósito, como parte de la reacción a ese complejo de inferioridad lingüística, la Escuela de Filosofía, lo dirá con más propiedad el profesor Silverio, para este año, 17 al 23 de noviembre, ha tomado como lema del 6º Congreso Dominicano de Filosofía, Santo Domingo 2025, pensar en español, una apuesta por la identidad nacional. Pero ese complejo de inferioridad lingüística y ese complejo de superioridad de todo lo que viene de fuera nos incita también a no apreciar lo propio y a oponer de una manera tajante lo específico y lo universal. Ayer, en el marco de una de las clases, el colega Jairo Sarmiento Lara, uno de los ganadores justamente de la segunda Olimpiada, me regaló este libro del profesor César Cuello. Y quisiera que me permitan leerles un parrafito breve de lo que dice Paul Dorban, profesor emérito de la Universidad de Delaware, Estados Unidos, que es quien prologa el libro. Dice: Cuello merece que su trabajo se conozca mejor en los círculos intelectuales de habla hispana. Pero en adición, si él o alguien más tradujeran sus escritos al inglés, este se uniría rápidamente al grupo de los mejores eruditos en el mundo que ofrecen reflexiones filosóficas sobre la tecnología en general y sobre tecnologías particulares. Esto lo digo con cierto pesar. Me parece que es una lástima que más de mis colegas de los países de habla inglesa no hayan trabajado más arduamente para familiarizarse mejor con las importantes producciones intelectuales relacionadas con la tecnología y sus impactos en la sociedad humana que están siendo publicadas actualmente en los círculos académicos de habla hispana. Dice más adelante, finalmente, concluyo estas reflexiones haciendo la siguiente exhortación. En primer lugar, a mis colegas en España, desde donde escribo estas líneas. Ustedes deben dar la bienvenida a César Cuello o celebrar su retorno al seno de la fraternidad de los expertos en ciencia, tecnología y sociedad de habla hispana.
Esta exhortación la hago extensiva del mismo modo a mis colegas de habla inglesa y de cualquier lengua en todo el mundo. En César Cuello, y particularmente en este formidable libro, deben saber que encontrarán a un filósofo de primera. Démosles todos, pues, la bienvenida y podemos estar seguros de que por años nos beneficiaremos grandemente de sus escritos. ¿Qué es lo que ha hecho Danilo Pérez? Precisamente hurgar en esos 3 decenios lo que de grande y valioso hay en el pensamiento filosófico dominicano. Y eso es un mérito indiscutible de este libro, por el que desde ya merece figurar entre las grandes aportaciones de la Escuela de Filosofía y del pensamiento filosófico contemporáneo a la historia de las ideas en nuestro país. Pero lo más importante de esto es el golpe de fe que nos insufla Danilo con este libro. Hay un pasaje de la vida de Heráclito en el que unos extranjeros fueron a visitarle, y cuando llegaron a su casa se encontraron con que él estaba en la cocina, en cuclillas, asando unas habas. Como tenía fama de sabio, los visitantes como que dudaron, se iban a devolver, porque no pensaron que un filósofo de tan altos vuelos estuviera ocupándose de una actividad tan trivial, al parecer. Y se cuenta que Heráclito, que los esperaba, les dijo: no, pero vengan, adelante, soy yo, vengan, porque aquí también moran los dioses. Y yo creo que es un poco el espíritu de esta obra. Esta obra nos dice que realmente en la República Dominicana también moran, se han asentado los dioses de la filosofía. Y ahí están los casos que él cita. Andrés Avelino, ni se diga, Antonio Fernández Spencer, Juan Francisco Sánchez, todos deambulan por esta galería de honor al alto pensamiento filosófico dominicano. Otro mérito que yo creo, aparte de que a veces entendemos aquí, que para ser filósofos en verdad tenemos que citar a los autores de estilo, particularmente en otras lenguas. Yo creo que este libro nos muestra, y es otro mérito, el segundo y penúltimo que encuentro en él, nos muestra que realmente no hay tal oposición entre lo universal y lo específico, entre el pensamiento filosófico de altos vuelos y el pensamiento filosófico también de altos vuelos que se ha producido en la República Dominicana, particularmente en esta época que estudia el colega Danilo Pérez. En ese sentido, yo creo que también este libro nos invita a liberarnos de dos derivas. La primera es esa de hacer oposiciones tajantes, o sea, de ver las cosas como blanco o como negro. El propio Danilo responde, creo que a la altura de la página 75 a la 77, responde a esa actitud también muy típica de nosotros de autodescalificarnos, de buscar el modo de ponerle una etiqueta, cualquiera, la que sea, a cualquier pensador, porque naturalmente eso nos excusa de leerlos. De Avelino, por ejemplo, dice Obgio que Avelino era un filósofo que servía a la dictadura y que por tanto está descalificado. Bueno, pues entonces por esa vía tendríamos que descalificar a Séneca, que sirvió a Nerón, a Cicerón, que también estuvo cerca del poder establecido en la antigua Roma, a Manuel Maceiras, que fue preceptor tanto del maestro Morla como mío en el doctorado, y que fue preceptor del rey de España actual. O sea, la filosofía no se invalida porque este o aquel filósofo sirva a tal o cual sistema. ¿Cómo saluda? ¿Qué dice Hegel
de Napoleón al inicio de las lecciones de filosofía de la historia, que Napoleón es el espíritu del mundo a caballo. Y poco tardó Napoleón para precisamente traicionar los ideales de la Revolución Francesa. Pero bien, la respuesta que da Danilo en la página 76 a este tipo de deriva reza como sigue. Dice: algunos estudiosos han pretendido invalidar o restar mérito a las contribuciones filosóficas de los autores de aquel tiempo, argumentando afiliación o apoyo al régimen de turno. Sin embargo, se trata de una postura incorrecta. Tal actitud no procede en ninguna de las áreas del conocimiento. Por solo ese párrafo, por solo ese planteamiento, yo creo que ya este libro abre un camino nuevo, una manera nueva de mirarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando estudiábamos en el grado, se nos decía siempre que Andrés López de Medrano, así es un pensador sensualista que copió a Condillac. Luego Morla se puso a estudiarlo y estudiamos a Condillac y vimos que no, porque eso es lo que tiene de malo, como decía Siriaco hace unos momentitos en una conversación. Lo malo del argumentum ad hominem es que nos excusa de leer a los autores, cuando lo que se ha de hacer, como dice Martí, es, y lo voy a leer, en lugar de estar descartándonos, atacándonos entre nosotros, cito a Martí, lo que tenemos es que leernos en bondad, conocernos, estudiar las obras de los pensadores. Dice Martí: y así son los hombres, que cada uno cree que solo lo que él piensa y ve es la verdad. Y dice en verso y en prosa que no se debe creer sino lo que él cree, lo mismo que los 4 ciegos del elefante, cuando lo que se ha de hacer es estudiar con cariño lo que los hombres han pensado y hecho. Y eso da un gusto grande, que es ver que todos los hombres tienen las mismas penas y la historia igual y el mismo amor, y que el mundo es un templo hermoso donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque todos han querido conocer la verdad y han escrito en sus libros que es útil ser bueno, y han padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento. Yo creo que ese es el ejemplo que nos da Danilo Pérez con este libro. Nos incita a leer en bondad a nuestros autores, a nuestras grandezas olvidadas, a veces por prejuicio, a veces por mirar con las antiparras de la política lo que política no es. Entre página y página, aparte de las conclusiones finales y las recomendaciones que también trae Danilo, Danilo no deja de hacer recomendaciones. Plantea la necesidad de que se divulguen más estas obras, que se creen sellos, que se abran concursos, que se creen premios para promover el pensamiento filosófico dominicano. Y para finalizar, un poco a tono con la tarde de ayer, en una clase de historia de la filosofía moderna, estábamos estudiando los ensayos de Montaigne. Y dijo uno de los participantes, el doctor Juan Monegro, que creo que no está aquí, que los ensayos, y en efecto así es, eran como una suerte de vademecum o de DSM 4 o 5 o de cajón desastre, donde uno podía ir a buscar información acerca de cualquier tema, porque en efecto es así son los ensayos de Montaigne. Y al recordarme del regalo que me hizo el colega Jairo ayer, me recordé también de una frase que leí en los ensayos de Montaigne, que dice
que nadie sabe, ni siquiera él, nadie ha podido decir cuál es la manera de hacer feliz o de mantener contenta a la gente en todo tiempo, pero que él sí sabe la manera, que hay una manera perfecta para aburrir a todo el mundo, que es decirlo todo. Aquí lo dejo, lean el libro. Adiós. Excelente la palabra del doctor Alejandro Albelo, quien acaba de presentar el libro. Realmente es, diríamos, una osadía sumamente importante desde el punto de vista filosófico, hurgar en una época tan fuerte como fue la de 1930-1961 y poner la mirada a donde casi nadie puso la mirada, que son en los escritos filosóficos de la República Dominicana. Vamos a agradecer la presencia del director de las Humanidades Digitales de la Facultad de Humanidades, el doctor Edwin Santana. De igual manera, agradecemos la presencia de los profesores Giovanni Mato y Carlos Rosario Berigüete. Llamamos entonces a uno de los responsables de esta obra, y es el doctor José Miguel Soto Jiménez. Fuerte el aplauso. Señor presidente Leonel Fernández Reina, 3 veces presidente de la República, distinguido representante de las autoridades de esta prestigiosa universidad, señor director de la Escuela de Filosofía, nuestro querido amigo Danilo Pérez, el licenciado Danilo Pérez, autor de esta obra. Sean mis primeras palabras, más allá de la formalidad que obliga el caso, expresar mi satisfacción de encontrarme en esta prestigiosa universidad, la primera de las Américas, y que sirvió de formato a muchas otras. Entonces pido un aplauso para nuestra universidad. Bueno, entonces debo referirme a responder una pregunta que se harían sobre todo los más jóvenes que vean aquí. ¿Qué hace este guardia en este cenáculo del pensamiento en esta universidad? Bueno, siento una gran satisfacción que tiene que ver con la historia secreta de esta obra. A mí me tocó, por ejemplo, en mi accidentada vida militar, me tocó ser el primer oficial superior activo que estuvo en esta universidad en épocas donde todavía asomaba la intolerancia, en el día del egresado, en la rectoría del doctor Astacio. Entonces yo vine aquí, como todos deben saber, uniformado, y pasé por las calles de esta universidad hasta el Paraninfo y a la plaza, la recuerdo muy bien, donde creo que todavía hay una estatua del coronel Francisco Alberto Camaño. ¿Eh? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, señores, yo no, como todos sabrán, yo no tengo el privilegio de haber sido egresado de esta universidad, pero noto en el rostro del presidente Fernández la satisfacción que tiene del retorno a su alma mater, de la que también ejerció como profesor, como muchos de ustedes, ¿verdad? Entonces, claro. Y entonces, quiero decirles que todos los libros tienen una historia secreta. Yo no voy a decir la historia secreta de este libro, que expresa de forma bastante clara, no secreta, el autor del mismo, pero sí debo decirles cuál es la historia secreta del editor de esta obra, que es quien les habla, y concentrarlo en una confesión. Señores, siendo estudiante desde muy joven de la escuela primaria y de la escuela secundaria, mi pasión era la filosofía. La había cultivado las lecturas en
ese gran porcentaje de autodidacta que yo tengo y llegué a una conclusión rápida, por ahí por el sexto o séptimo curso, de que por mi pasión por la historia, temprana por la historia, los griegos fueron los padres de la filosofía, indudablemente, y los romanos del derecho y de la política. Y por ese camino yo les confieso que yo quería llegar rápidamente al bachillerato para comenzar a dar como materia la filosofía. Y entonces, ávido de lo que este libro representa, de la información que este libro representa, aún los textos de filosofía, no hablar ni siquiera de los dominicanos, sino de la filosofía a nivel universal, eran escasos y dispersos. Aún los textos, por ejemplo, de Andrés López Medrano, considerado en un tiempo como el padre de la filosofía dominicana, y otros en ese mismo periodo, a los que yo conocí personalmente. Por ejemplo, yo conocí a don Andrés Avelino, siendo yo muy niño. Él era íntimo amigo de mi abuelo, que en la época de la dictadura fue el último de los ministros de educación de la dictadura. Y entonces, don Andrés Avelino iba mucho a mi casa, ya pasada la dictadura, a conversar en la galería con mi abuelo, y yo curioso y entrometido, ¿verdad? Entonces, oí cosas que me comenzaron a fascinar de inmediato. Y yo le digo que ya en el bachillerato, con la frustración, hay otro elemento que no se me puede escapar, es que yo conocí a otro filósofo también importante, por mi pasión por la poesía de niño, que era Antonio Fernández Spencer, que entonces me enteré que era graduado en doctor en filosofía en España, y entonces tenía también una gran curiosidad. Por la misma época, sin hacerlo muy viejo, donde conocí al poeta Mieses, ¿verdad? Que junto, era un grupo de jóvenes que seguía a Fernández Spencer, a Franklin Mieses Burgos por las calles del Conde. Fernández Spencer más discreto con el asunto de la calle del Conde. Pero entonces, esa pasión se vio frustrada, por así decirlo, por la falta de, o por la presencia de esos textos dispersos, ¿verdad? Que obligaban, como ustedes saben, no todo es malo, a la investigación, ¿verdad? Pero era difícil buscar los referentes. Entonces, un buen día, en una conversación, yo descubro al autor de este libro y comprendo de inmediato que su pasión es la filosofía, no porque fuera muy locuaz, sino porque sobresalía, inclusive en esos vacíos de su temperamento pasivo, descubrí eso. Y entonces me habló del trabajo que él estaba acometiendo. Eso me hace pensar en las referencias, en las consecuencias, en las evidencias, en la causalidad y en la casualidad. Y la suerte, que como dicen los marxistas, es una categoría histórica. Bueno, pero entonces tuve ese encuentro y le pedí el material, y involucrándome en él, entonces vine a comprender de que si yo me había visto con ese material de Danilo Pérez en la época en que yo lo requería de manera ansiosa, donde está evidente el pensamiento filosófico dominicano, por aquel personaje que yo había nacido, a don Andrés Avelino de niño, entonces otra hubiese sido el asunto. Y yo creo que la principal, yo que tengo el vicio de la palabra, ya ustedes se han dado cuenta, les quiero decir un detalle interesante. La importancia de ese texto, más allá de los egos, señores, yo creo que todos los hombres necesitamos un dejo, una muestra, aunque fuera pequeña, de vanidad, que es una fuerza impulsora. Por eso es que yo digo siempre que omitir o tratar de apaciguar los valores que ustedes tienen o que ustedes han alcanzado en cualquier actividad es un evento vano, porque nadie llega más alto que hasta donde le dan las alas.
¿verdad? Y entonces, ese trabajo es un trabajo plural, el trabajo de Danilo Pérez, para satisfacer y dedicado a usted. Ahí está la importancia de este trabajo, tener esos referentes, conocer realmente, como ha dicho el introductor de esta obra. Yo estoy de acuerdo con él. Mucho es fácil omitir, o usando un dominicanismo, un neologismo, a chiquitear o a querosear a un escritor para simplemente no leerlo. Esa es la importancia fundamental. Ese trabajo está hecho no solamente para servir de referente a la escuela de filosofía de esta gran universidad, sino para ustedes, los estudiantes, como Duarte decía, dulce esperanza de la patria mía, que tienen que conocer esos textos. Yo, por ejemplo, cuando me encontré en el texto de Danilo Pérez con una obra que a mí me apasionaba, del maestro Avelino, aquello de la trascendencia inmanente, basado en el concepto aristotélico de la forma, para mí eso fue una unificación casi, ¿verdad? Y entonces me fajé a leerlo de nuevo y volví a releer los textos de nuevo. Y le dije al licenciado Pérez que él tenía que publicar esa obra, tenía que publicarla. ¿Para qué? Y más cuando me he enterado aquí de esas olimpiadas filosóficas, de esas, donde él alienta también en su libro la publicación. Y aquí vimos un joven con un texto importantísimo de referente y sembrar ese afán por expresar el pensamiento y expresar el pensamiento haciendo filosofía. Entonces, señores, no me resta más que decir la satisfacción que sentí de servir de editor junto con el poeta Mies, que entonces nos metíamos nosotros discutiendo esos textos, ¿verdad?, en horas enteras, discutiendo, y sobre todo el quehacer filosófico, que no es cierto que hay un gran trecho entre la realidad objetiva y la filosofía. Y déjenme decirle para finalizar algo. Yo me volví a encontrar con la filosofía antes en mi carrera, cuando me tocó ser profesor, y agárrense bien del asiento, de filosofía de la guerra en la escuela superior. Donde aprendí que la guerra es arte y ciencia. Execrable, porque la violencia siempre es execrable. El uso de la violencia es siempre execrable. Y lo único que justifica el uso de la violencia en las naciones es la lucha por la libertad y por la democracia. Aplaudamos y recibamos con gran entusiasmo, que va a ser de mucho provecho, el texto de don Danilo Pérez. Muchas gracias. Fueron las palabras del editor José Miguel Soto Jiménez. Bien, entonces ahora, que es la única ocasión en que un hombre puede decir di a luz de mis entrañas, vamos a llamar entonces a quien está dando a luz a una gran obra, al autor Danilo Pérez. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Saludo a las autoridades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, en especial al director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio, al doctor Antonio Calcaño, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Cooperación, director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, al doctor Ciriaco Cruz, director de la Facultad de Economías y Ciencias Sociales. Muchas gracias. Al doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República Dominicana,
y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Mis cordiales saludos al profesor Alejandro Arbelo y al historiador José Miguel Soto Jiménez, a quienes agradezco que hayan aceptado hablar sobre la obra que hoy estamos presentando. También quiero saludar a los profesores de la Escuela de Filosofía, a mis compañeros de estudios, a los amigos que me acompañan, a los estudiantes de la carrera de Filosofía presentes aquí. Por último, a mi esposa, Dina Minaya, aquí presente, a mis hijos, Dani José y Patricio, a mi nieta Leonor, que está aquí presente, a mis otras nietas, Montserrat, Emilia y Marcel. Durante mis estudios en la carrera de Filosofía, específicamente en las asignaturas de Pensamiento Filosófico Dominicano y Filosofía Latinoamericana, pude darme cuenta de las limitaciones que tienen los investigadores, académicos y estudiantes para acceder a las fuentes originales de la filosofía dominicana. Pude constatar, por ejemplo, que durante el periodo de la dictadura de Trujillo en el país, y muy especialmente en la Universidad de Santo Domingo, se publicaron decenas de artículos y textos de filosofía en revistas y periódicos. Pero todo ese material valiosísimo estaba olvidado en fuentes y documentos que con el paso del tiempo se iban deteriorando. Por tanto, este libro representa un primer esfuerzo por dar a conocer y poner en manos de los estudiosos del pensamiento filosófico dominicano las fuentes originales de nuestro filosofar. Y digo, este representa mi primer esfuerzo, porque este volumen se limita a introducir, clasificar, exteriorizar y valorar las fuentes que he podido localizar y digitalizar en mi labor de pesquisa. De ahí que este libro sea solo la parte introductoria o la antesala del trabajo que es realizado. Por tal razón, la obra que hoy presento solo aparecen los títulos y autores de los textos que he rescatado en tres lugares principales: el Fondo Antiguo de la Biblioteca Pedro Mil, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Antillesa Salesiana. En esas instituciones exploré y revisé en los siguientes órganos de difusión periódica: los Anales de la Universidad de Santo Domingo, la Revista Dominicana de Filosofía, los Cuadernos Dominicanos de Cultura, entre otros. También me ocupé de indagar y recabar trabajos publicados en periódicos, en los periódicos principales de la época, de 1930 a 1961. Estos son La Nación, El Caribe, La Opinión y El Listín Diario. Es sorprendente la cantidad de textos escritos por Andrés Avelino, Juan Francisco Sánchez, Armando Cordero, Fabio Amota, Antonio Fernández Spencer, el joven Juan Isidro Jiménez Grullón, y de mujeres filósofas como Irma Contreras Castillo, Dalia Weber, Flérida Nolasco, Estelvina Matos, entre otras filósofas dominicanas. Debido a su extensión, el editor me recomendó publicar
estos textos en una antología aparte. Para que tengan una idea de la magnitud de los hallazgos registrados, debo informar que sin contar con las obras de autores como Andrés Avelino, Juan Francisco Sánchez, Armando Cordero, Fabio Amota, entre otros, se han recopilado 87 escritos menores integrados por artículos en periódicos y revistas, discursos, conferencias, cuentos y opúsculos. De estos trabajos forman parte de la antología que publicaremos con el apoyo que nos ha ofrecido la editora Soto Castillo. Así que les digo a mi amigo Miguel Soto Jiménez que ya estamos comprometidos ante este auditorio a cumplir con este compromiso. De una cosa estoy seguro: el libro que hoy pongo en sus manos no es el principal aporte que haré a la literatura filosófica local. Mi principal contribución será la edición y presentación al público de la antología llamada a recoger la totalidad de los escritos que he recabado y que es recabado del polvo y del olvido. No puede constatarse, como puede constatarse, esta labor de recopilación es parcial, pues solo abarcan 3 décadas, pero son 3 décadas muy fecundas, lo que ha llevado a la filósofa Lusitania Martínez a considerar que en este periodo se produjo una verdadera ilustración en el ámbito de nuestra disciplina. Así pues, Lusitania Martínez, quien fue mi profesora aquí en mi alma máster, marca el principal antecedente de mi trabajo con sus 3 tomos de su obra Filosofía Dominicana, pasado y presente, lo cual ha servido de mucha motivación a mi labor de exploración e indagación. Claro está, su antología es general, no se limita a un periodo determinado, como es mi caso. La etapa que he abordado fue muy rico en producción filosófica. Creo que en el país se alcanzó en aquel entonces la normalidad filosófica de que habló el filósofo argentino Francisco Romero, gran amigo de nuestro filósofo Andrés Avelino. ¿Qué me ha llevado a pensar así? Es que en dicha época se lograron los siguientes avances en el campo de la disciplina filosófica. Primero, se creó la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Santo Domingo. Se fundó el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Se creó el doctorado en filosofía. Se creó la Revista Dominicana de Filosofía. Se logró la fundación de la Sociedad Dominicana de Filosofía. Se publicaron decenas de libros. Se celebró en 1953 el primer Congreso Interamericano de Psicología, cuyo presidente fue Andrés Avelino y su secretario Antonio Cordero. Este evento lo dirigieron filósofos, porque las clases de psicología en la universidad la impartían filósofos. También debe agregarse que
filósofos dominicanos, especialmente Andrés Avelino, asistieron a congresos internacionales de filosofía celebrados en Estados Unidos, en México, Argentina y Costa Rica. Antes de dar mis agradecimientos, quiero manifestar que este libro no solo tiene el propósito de rescatar una parte clave del pasado filosófico dominicano, sino que persigue también invitar a reflexionar sobre el presente y el porvenir de la filosofía en nuestro país. Exhorto a nuestros estudiantes, profesores e investigadores a utilizar esta obra como punto de partida para nuevas búsquedas, para extender las investigaciones de fuentes primarias del filosofar criollo y para emprender nuevos estudios. El libro que estamos colocando en sus manos y lo que prometo dar a la luz pública más adelante en forma de antología no agota la totalidad de fuentes bibliográficas y documentales que se divulgaron en los 30 años estudiados. Por ello, es fundamental que sigamos explorando, localizando e integrando la producción filosófica de 1930 a 1971, pues es mucho lo que resta por recuperar y reconocer del periodo. No puedo terminar estas palabras sin antes agradecer a varias personas e instituciones por el respaldo brindado, sin lo cual este libro no se estuviera presentando. A las autoridades y profesores y secretarias de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en especial al exdirector doctor Erickson Minaya, quien me dio facilidades y me ofreció importantes orientaciones metodológicas. Al maestro Eulogio Silverio, actual director de la escuela, quien ha dado con su equipo de secretaría todo tipo de facilidades para este evento. Al profesor Julio Minaya, quien no solo fue mi asesor de tesis, sino que me ha acompañado a lo largo del proceso que implica convertir un libro en trabajo académico. Al profesor doctor Alejandro Arbelo, por las horas dedicadas a examinar la obra, cuyas palabras hoy me colman de satisfacción profesional. A los profesores doctor Rafael Morla, Francisco Acosta y Dan Acosta, por las valiosas sugerencias que me hicieron. Al doctor Juan Carlos Mies, Premio Nacional de Literatura, quien escribió el prefacio de esta obra y por motivarme a publicarla. Muchas gracias, don Juan Carlos. A mis compañeros y amigos de Funglode, por todo el respaldo brindado y su comprensión. Muy especialmente a su presidente, doctor Leonel Fernández Reina, persona a quien admiro y respeto, a quien le debo muchos de los logros que he alcanzado en mi vida, uno de los cuales es esta obra que hoy coloco en las manos de todos ustedes. Al general Soto Jiménez, quien escribió la introducción del texto y me ha brindado facilidades para su edición. Soto Jiménez es un historiador consumado, un estratega militar, un gran amante de la música y un dominicano verdaderamente comprometido con su patria.
al doctor Roberto Casá y su gran equipo técnico y del Archivo General de la Nación por brindarme servicios indispensables para localizar y escanear una enorme cantidad de documentos. Y al final, al director de la Biblioteca Antillense Salesiana, Padre Jesús Hernández, por darme acceso a la enorme cantidad de libros y folletos que logró conservar en su biblioteca. Y por supuesto, a mi familia aquí presente, por su constante aliento y apoyo y compromiso. Gracias a todos y a todas. Gracias por su presencia, gracias por su atención. Muchas gracias. Yo creo que más que merecido ese aplauso debe ser de pie y bien fuerte.